Nuestra postura ante este agravio, esta flagrante violación a nuestra soberanía y al derecho internacional, ya es conocida porque interpusimos una denuncia en la Corte Internacional de Justicia para solicitar dos cosas en lo fundamental. Primero, que se expulse de Naciones Unidas a Ecuador en tanto no se pronuncien por la no repetición de este hecho vergonzoso y violatorio del derecho internacional. Eso es lo que estamos solicitando en primer término. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a hacer una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Lo segundo, que también es muy importante, es que se defina un procedimiento a partir de este caso para que si cualquier Estado actúa de la manera como lo hizo Ecuador, el Tribunal de Justicia presente a la Asamblea General de Naciones Unidas su resolución de expulsión en definitiva de la ONU y que los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU no puedan ejercer el ya caduco derecho de veto, que solo se someta a consideración de la Asamblea General y se vote para que los Estados miembros de manera democrática resuelvan sobre el asunto en cuestión. Si no hacemos esto, no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas, por leyes. Le decía yo al presidente Lula que sería el mundo de los gorilas. Estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Desde luego está de por medio el derecho de asilo. Ustedes saben lo que ha significado históricamente para México el garantizar la protección y el asilo a perseguidos políticos. Es algo histórico que con mucho orgullo y decisión reafirmó el presidente Lázaro Cárdenas, dándole protección a judíos, dándole protección a participantes, luchadores en la Guerra Civil Española, dándole asilo a Trotsky cuando no querían recibirlo en ninguna parte. Y no solo fue el presidente Cárdenas, todos los presidentes posrevolucionarios han cuidado el derecho de asilo. Es sagrado para nosotros. Lo hizo el presidente López Mateos cuando todos los países, menos México, menos nuestro país, y esto nos llena de orgullo, se opusieron a la expulsión de Cuba en la OEA. Y más tarde, lo mismo, cuando la represión, cuando los golpes militares en América del Sur, en toda nuestra América, como diría Martí, cuando el golpe en Chile se dio asilo a nuestros hermanos chilenos, que por cierto estuvieron refugiados en la embajada de México, y Pinochet no se atrevió a invadir nuestra embajada, ese temible dictador. Y lo mismo se hizo con perseguidos argentinos, uruguayos, peruanos, incluso ecuatorianos. Y siempre México ha dado protección a los perseguidos del mundo. Entonces, nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país
extranjero. México es un país libre y soberano. Les mando un abrazo fraterno, afectuoso a todas y a todos. Creo que el tema de ocurrido en Quito expresa algo más profundo, un malestar incluso global, al cual tenemos que prestarle muchísima atención porque incluso la vida de nuestros pueblos está allí en cuestión. El mundo que estamos viviendo en este momento no parece ser un mundo democrático. Parece ser un mundo que da pasos cada vez más grandes, agigantados hacia la barbarie. Democracia o barbarie podría ser la consigna del momento. La barbarie tiene que ver, y su explícita negación de la democracia, en mi opinión, con una serie de temas globales, de negaciones que se está haciendo el poder político mundial, la geopolítica le dicen, y que tiene que ver con la prevalencia de la vida en el planeta. No voy a extenderme en ese tema, pero creo que hay los síntomas de una extinción en camino que en lugar de tramitarse racionalmente, consensuadamente, planificadamente, como los seres humanos deberíamos hacer, estamos entrando más en la cadena de la muerte, de la fuerza bruta, de una especie de resistencia del capital a no transformarse, llevándose por delante la vida misma. Y se expresa en temas como Gaza, por ejemplo, en el bombardeo a la embajada de Irán, a la destrucción de lo que llamábamos y creíamos que iban a ser permanentes los valores democráticos, un proyecto democrático global. Eso está en un inmenso peligro, donde nació la palabra democracia, donde se hicieron revoluciones para construir una democracia. En Europa, pues lo que asciende es una especie de fascismo, una nueva mentalidad que no tiene que ver con la igualdad, ni con la libertad, ni con la fraternidad, sino tiene que ver con detener como dé lugar los pueblos que desesperados vienen del sur. Ese contexto es el que ahora penetra en nuestra América Latina. Nosotros todos, casi todos los aquí, incluido Ecuador, somos firmantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de una construcción común americana, desde Alaska hasta la Patagonia, que busca preservar derechos liberales incluso. En la Convención Americana no se lee aún derechos avanzados, de nueva generación, como le llaman los juristas, ni están los derechos de la mujer, ni están los derechos de la naturaleza, ni están los derechos colectivos. A principios de los 70, quienes gobernaban América Latina, casi todos hombres, casi todos liberales, decidieron simplemente hacer un tratado de esos derechos liberales, que en mi opinión no se deben negar, solo incluir en una agenda mayor. El sistema interamericano nació así, incluso tuvo una piedra angular en una reunión que se realizó en Bogotá un 9 de abril de 1948, precisamente cuando nuestro país entraba en una de sus peores violencias, que dejó 300,000 muertos de 11 millones, porque los liberales y los conservadores no se podían entender, porque los conservadores estaban influenciados del fascismo europeo y los liberales no eran más sino campesinos extendidos por todo el país tratando de construir una revolución en marcha de acuerdo a su mentalidad. América Latina, después de firmado este tratado, la Convención Americana, por allá en el año 70, 72, entró, no hay sino que mirar el caso Allende, pero podría ser simbólico, no el único, el asesinato de un presidente en su propio palacio, en un golpe militar, en una era de 30 años, en donde pulularon las dictaduras militares y las insurrecciones armadas. Incluso en Ecuador penetró la idea de hacer una revolución armada por sus propios jóvenes. En Colombia también y en muchos países de América Latina, casi toda Centroamérica, etc. El sistema interamericano prácticamente de facto desapareció. El proyecto democrático se ensangrentó en torturas, desapariciones, masacres, exilios. Y 30 años después surgió una especie de primavera, le llaman así, primavera en la que aún estamos. Victorias electorales, se repitió lo de Allende en cierta forma, se revivió Allende por una parte. Las derechas latinoamericanas aceptaron que no era con los kepis y los fusiles, sino que era con los votos, y de una manera u otra hemos convivido en el espacio latinoamericano. Eso se puede perder. La barbarie puede penetrar en nuestro pedazo de continente, en nuestro espacio de planeta. Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso, barbarie. No se puede denominar de otra manera. Comparativamente no es igual a lo que sucedió con la embajada de Irán, o a lo que está sucediendo con Gaza, o
etcétera. Incluso a cómo el Medio Oriente se está precipitando a la guerra, a la confrontación. No es comparable, pero tiene que ver con lo mismo, la barbarie. Somos responsables de una manera u otra de que en América Latina, a pesar de que en el planeta se profundicen las formas bárbaras, no lo haga América Latina. Y en eso expresiones de derecha, que muy pocos hay aquí en esta reunión, y expresiones progresistas, por no poner otra palabra, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo convivimos al interior de nuestros países y en el continente cuando sabemos que en uno y en otro lugar pues ganarán unos y otros de manera alternada? Y será así una diversidad latinoamericana en la política, pero ¿cómo convivimos? Ecuador no está dando ejemplo de convivencia. Ecuador está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible, el exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático. No sé por qué razón, no habrá allá quienes lo digan, porque un presidente que tiene tan poco espacio en su periodo presidencial, si es que es por eso, desata o permite o deja una barbarie de esas se produzca. Ecuador y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie. Eso no puede ser. Yo les invito a profundizar el sistema interamericano de derechos humanos. Hablando del presidente Maduro alguna vez, lo invité a reingresar. Venezuela era parte de ese sistema, como un pacto entre las fuerzas que llamamos de derechas y las fuerzas que llamamos progresistas, un pacto de convivencia, de no matarnos entre nosotros, porque si decidimos matarnos entre nosotros, son millones los muertos por delante. Repetimos una historia que América Latina no merece repetir y que no nos va a llevar a ningún destino, a ninguna meta, sino a aislarlos aún más dentro de las luchas de los poderes mundiales, a silenciar nuestra voz como pueblos en el planeta. Y ingresar, fortalecer ese sistema interamericano es fundamental. Ahora, Ecuador ha violado la Convención Americana. Allí está el derecho, los derechos liberales, no los derechos de última generación. Los ha violado. El derecho de asilo, el derecho al debido proceso, etcétera. Y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Hemos suspendido la reunión que con el expresidente Lazo habíamos planificado, que se llama el Gabinete Binacional, que estaba por reunirse en la ciudad de Ipiales, en la frontera. Pareciera que no quisiéramos integrarnos, porque ese era el sentido de esa propuesta. El pacto andino se fragmenta. Perú, Ecuador, América Latina ve presidentes ir a la cárcel de manera injusta, al exilio, a los golpes, que ahora se cubren de golpes parlamentarios, pero son golpes de Estado. Menos mal todavía no hay un radicalismo hacia de nuevo la insurgencia armada, las guerras, pero podría abrirse ese camino y por ese camino no llegamos sino al abismo. Así que ojalá las autoridades ecuatorianas recapaciten. Recapacitar no es simplemente decir nos equivocamos. Un gobierno colombiano fue allá a bombardear a Ecuador una vez y mató un poco de gente allá en Ecuador. Eso Colombia no debe repetirlo jamás, pero ningún país de América Latina debe quebrar esas reglas del derecho de gentes y del buen vivir entre nosotros mismos. El señor Glass debería ser reintegrado en su derecho al asilo, en mi opinión personal. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. Espero el gobierno ecuatoriano pensar en América Latina, independientemente de la posición política e ideológica. Pensar que América Latina no se merece otros 100 años de soledad. Gracias, muy amables. Este es nuestro espacio para ventilar de manera dialogante y pacífica las diferencias graves, moderadas, de diverso índole que podamos tener y que aparecen en el escenario a través del diálogo permanente. Es un ejemplo que se haya convocado en tiempo real, que se haya respondido a esta situación tan grave de la manera que se ha respondido en tiempo real. Es un ejemplo que la CELAC da pasos a su fortalecimiento interno, institucional, y que es auspicioso el camino que estamos transitando. Así que la felicito a usted, presidenta Xiomara Castro, que ejerce la presidencia
de América Latina y el Caribe a través de la CELAC, a la Troika de Colombia, San Vicente y las Granadinas por esta respuesta. También quiero expresarle al presidente López Obrador la solidaridad absoluta, total del pueblo de Venezuela. Esta cuna de libertadores, estoy desde Caracas, la cuna de Bolívar, esta cuna de libertadores con el pueblo de México. México no está sola, tiene la voz de nuestra América acompañándola en una circunstancia que ustedes no buscaron. Sus palabras, las palabras del presidente Lula, del presidente Petro, las palabras que hemos escuchado, van aportando lo que es la sabiduría de un continente que ha dado una lucha tremenda en 2 siglos por su independencia, por el republicanismo democrático, por la convivencia, y que afortunadamente puede sentirse orgullosa de ser un territorio de paz como lo somos y vamos a seguir siendo. No hay ninguna duda hoy por hoy, ninguna duda, que la acción del presidente Daniel Noboa, decidida por él, de asaltar el territorio de México, su embajada, de golpear, apalear a su personal diplomático ante la vista del mundo, en vivo y directo por las redes sociales, de capturar, amarrar, torturar al vicepresidente Jorge Glass, ha sido un acto de barbarie, hoy condenado en unanimidad por el mundo entero. Por el mundo entero. La condena ha sido unánime, total, absoluta. Nadie, hoy por hoy, nadie en este mundo sale a defender este acto de barbarie. Y la comparación que se ha hecho con Pinochet, señora canciller Gabriela Sommerfeld, la toca a usted personalmente. ¿Usted ha pensado que su nombre va a quedar grabado y manchado por el resto de su vida por esta acta de barbarie? El presidente Daniel Noboa debió haber dado la cara hoy frente a toda América Latina y el Caribe. Debió haberse presentado él y asumir su responsabilidad frente a Ecuador, frente a América Latina, frente al Caribe, frente al mundo, y no ha dado la cara. Yo puedo decir desde Venezuela que se ha escondido el presidente Daniel Noboa, y el pueblo de Ecuador lo debe saber. ¿Por qué no ha dado la cara el presidente Daniel Noboa? No es responsable de sus actos. La pone usted, canciller, a mancharse el resto de su historia. A la Cancillería ecuatoriana, que conocemos muy bien, que sabemos que es una cancillería llena de funcionarios formados en el respeto al derecho internacional. También es una cancillería formada en la idea de Antonio José de Sucre, libertador del Ecuador, de Simón Bolívar, libertador del Ecuador. Han manchado el legado de los libertadores que pasaron y llenaron de grandeza esas tierras junto al pueblo humilde del Ecuador, junto a la gran Manuela Sáenz, la más grande y valiosa quiteña, libertadora del libertador. Las declaraciones que ha dado el presidente Noboa recientemente son más que un acto de provocación contra México, es un acto de provocación contra el derecho internacional y es un desprecio absoluto a todo el entramado jurídico, presidente Petro, no solo de la Convención Interamericana, porque habría que recordar, como recordó el presidente Lula, que un 28 de marzo de 1954 en Caracas se firmó la Convención de Asilo, que rige para todo nuestro país. Hay que recordar que un 28 de marzo de 1954 la mayoría de nuestros países, incluyendo Venezuela, estábamos bajo una dictadura, estaban nuestros abuelos bajo una dictadura militar, y fueron esas dictaduras las que firmaron el derecho de asilo, por si no lo sabía, Cancillería de Ecuador, presidente Noboa, y desde ese momento se ha respetado de manera absoluta. Por ejemplo, yo podría recordar, y está mi canciller, los vicecancilleres, mi esposa Cilia, acompañándome, y recordábamos, presidente López Obrador, que hace 22 años al presidente Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado. Al presidente Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado. Y hubo un señor que se nombró presidente de Venezuela, se autonombró presidente, llamado Pedro Carmona Estanga, no sé si lo recuerdan. Y dijo, soy presidente de Venezuela, y le eliminó el concepto bolivariano a nuestra república. Disolvió todos los poderes, disolvió el parlamento, disolvió las gobernaciones, las alcaldías, el poder judicial, el poder moral, la fiscalía, y él se abrogó todos los poderes del país. Una insurrección popular militar, el 13 de abril, lo puso en su lugar y colocó al presidente legítimo Hugo Chávez y restituyó la democracia hace 22 años. Cuando estaban las investigaciones en curso, este señor Pedro Carmona Estanga se metió en la embajada de Colombia. Acababa de dar un golpe de Estado, público, notorio, comunicacional. Habían asesinado a decenas de personas. De acuerdo al presidente Noboa, ¿qué debió haber hecho el presidente Chávez? Queda bajo sus conclusiones, ¿verdad?
¿Qué hizo el presidente Hugo Chávez? Al solicitar el asilo político, el gobierno entonces de Álvaro Uribe Vélez, creo que era, le dio el asilo político, el presidente Chávez le dio el beneplácito y se fue para Colombia y vive en Bogotá, bajo la figura del asilo político en Bogotá, la persona que dio un golpe de Estado en Venezuela, que asesinó gente, disolvió los poderes. Para recordar solo algunos episodios recientes de esta historia, de esta tremenda pugna entre el fascismo, la barbarie, que le hemos visto la cara a nosotros desde temprano, desde el año 2002 hasta nuestros días. Le hemos visto la cara, porque una cosa es decir, ahí viene el diablo, y otra cosa es verlo. Nosotros le hemos dicho, ahí viene el diablo, ahí viene el fascismo, y le hemos visto la cara, y ahora vemos el fascismo regado como una pandemia, lamentablemente, en muchos países del mundo. Por eso las declaraciones del presidente Noboa, diciendo que él se siente orgulloso de haber asaltado la Embajada de México, diciendo que él no reconoce que las embajadas son territorio del país y deben ser respetados como tal. Es una amenaza directa a todos los países que tienen embajada en Ecuador. Él dice que recibió una orden para asaltar la Embajada de México y que lo volvería a hacer. Lo acaba de declarar. No sé si ustedes lo han visto. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Noboa, anuncio, presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAC, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAC debe continuar, como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, presidente Lula, en un proceso de reflexión, acción, uniendo voluntades. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original. Debe ser restituido el ex vicepresidente Jorge Glass a la Embajada de México, reconocerle el asilo político, darle el beneplácito y viajar a recuperar su salud física de las torturas en México. Es la posición de Venezuela. Acompañamos la dignidad de México. ¿Quién dijo que esta lucha iba a ser fácil? Nosotros sabemos que esta lucha no es fácil. Y más viéndole la cara al monstruo, a los demonios. Potencias extranjeras han respaldado todo este tipo de eventos. Se han encadenado un conjunto de eventos que buscan crear un caos internacional. Lo decía yo ayer en el programa Con Maduro Más. 21 de marzo, ataques terroristas en Moscú. Y ya sabemos cuál fue la conducta de Occidente. Y ya sabemos cuál fue la conducta del fascismo en el mundo. 25 de marzo, pretendieron atentar contra mi vida 2 pistoleros a 20 metros de la tarima. El mundo calla frente al intento de asesinato al presidente de Venezuela. 1 de abril, el gobierno de Netanyahu lanza sus aviones y misiles de alta precisión y destruye un consulado y mata a todo el personal del consulado en Damasco. 5 de abril, la barbarie en Quito, la Quito hermosa, la Quito de Manuela Sáenz, la Quito de Bolívar, la Quito de Antonio José de Sucre. Cada quien que saque sus conclusiones de cómo se mueve la geopolítica hoy por hoy y la necesidad de que reafirmemos posturas de dignidad, posturas apegadas al derecho humanitario de paz, a la legalidad internacional. También quiero que sepa de manera modesta y humilde, compañero López Obrador, Venezuela se suma plenamente. Le he dado instrucciones al canciller Iván Gil que se sume plenamente para apoyar a México en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí tiene la Corte Internacional de Justicia, cuestionada, que ha quedado desnuda ante el genocidio de Gaza. Desnuda han quedado los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Ahí tienen una oportunidad de reponer su moralidad y de restablecer la legalidad. Confiamos en México, en la actitud histórica de México en favor del derecho de paz, y México puede contar con Venezuela para dar estas batallas, que son batallas de la humanidad en función del futuro. Muchas gracias, presidente, presidenta.